pelo es suyo o es peluca? Es mío. En el rubro en el que estoy, a mí me dicen el peluca. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar. Una motosierra en el Estado y una motosierra en la política. Si una imagen puede describir la administración del peluca, Javier Milei, es la de una motosierra. Una motosierra en el Estado y una motosierra en la política. La motosierra en la economía se ha traducido en la archiconocida frase No hay plata. el nuevo presidente de Argentina ha reducido los ministerios, los gastos del Estado y los privilegios de la política. Y la motosierra en la política ha significado una confrontación directa con grupos poderosos capaces de chantajear al Estado. Me refiero a los piqueteros, a los sindicatos y todo lo que podríamos entender como el tejido social del peronismo. Porque sí, Milei busca que su país, después de muchas décadas, supere el peronismo, que no significa apuntalar al partido justicialista ni a sus dirigentes, sino desbaratar el peronismo social, la cultura peronista, que es el populismo de manual. Un populismo que ha generado demasiada dependencia estatal en demasiada gente y ha sido una amenaza democrática para todos los gobiernos de otros signos distintos. Recordemos que Mauricio Macri es el único presidente no peronista que ha logrado concluir su mandato. Ahora, también debe ser dicho que el particular estilo de Milei, que lo llevó a la fama como influencer, tiene otras dimensiones cuando se trata de un presidente. Su verborrea, su infinita capacidad de insultar al adversario, es algo que no resulta inocuo en el contexto democrático. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Por muy liberal que se declare, Milei combate el populismo con populismo, porque aunque reivindica la tradición liberal de Mises y Hayek, se comporta como el más smithiano, señalando amigos y enemigos a diestra y siniestra, articulando una idea de pueblo movilizado y una de antipueblo, la casta, haciendo alianzas con la derecha populista de todo el mundo y siendo él, solo él, quien puede devolverle la grandeza a Argentina. Lo cierto es que hasta ahora ha demostrado más muñeca de lo esperado. Supo negociar con la derecha tradicional y ha logrado mantenerse vivo en el juego parlamentario. Pero al mismo tiempo ha tenido polémicas insólitas, pues no es capaz de mostrar deferencia hacia sus adversarios, ni siquiera en calidad de jefe de Estado. Recordemos el encontrón con Pedro Sánchez. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Su economía empieza a mostrar brotes verdes, aunque todavía insuficiente. La administración de Milei ha mostrado carácter, pero sus resultados y sus consecuencias políticas todavía son un enigma. Hoy hablaremos de Javier, el peluca Milei. Bienvenidos a un nuevo capítulo de otro podcast político, el programa más carismático del sur global, ahora por todas las plataformas del libro. Buenos días, muy buenas tardes todos quienes nos escuchan. Estamos en una nueva edición de nuestro programa, su programa favorito, otro podcast político, el podcast más carismático del sur global. Porque sí, señores, sí, compatriotas, les hemos dicho muy enfáticamente, nosotros no venimos solamente a opinar, sino a describir hechos, a decir verdades o a declamar factos. Y para eso me acompañan los mejores. Sí, señor, usted cuando ve en Instagram que lo acompañan a alguien, los mejores, la verdad es que le están mintiendo porque los mejores están acá. Parto por el que la para, la pisa, la piensa, por el diplomático, el Timothy Chalamet de Macul. ¿Cómo te encuentras, Martín Baudet Riquelme? Buena, Juan Pedro. Rodrigo, ¿qué tal? Un gustazo estar acá con usted en un nuevo episodio que promete, ¿ah? Y que no solo promete, sino que fue pedido por nuestra audiencia. On demand. O sea, OPP a la carta. OPP a la carta, compadre. Para vos, Disney. En eso estamos, ¿ah? Claro, segunda temporada, OPP a la carta, después se viene OPP por Uber Eats y después por Disney Channel, compadre. Mientras no llegue a Artsmate, está todo bien. Está todo bien. Exactamente.
Oye, hablando de cosas de programa, un datazo. ¿Cómo se llama la máquina con la que pagáis la tarjeta de crédito? Máquina de tarjeta de crédito. ¿Cuál es la palabra en español para esa máquina? No. ¿No hay ni idea? No sé. Datáfono. Para que sepan. Entonces, cuando tiene ahí en un restaurante, y la maquinita. No, señor, mejore su castellano. El datáfono, por favor, señor. Caballero, el datáfono. Tío, ¿podés acercar el datáfono? El datáfono. Ah, ¿viste? OPP pro. Iba a decir pro cultura, no está de moda ese nombre. En favor de la cultura y del buen uso del castellano. Eso, muy bien. Muchas gracias por ilustrarnos, Martín Baudet Riquelme. Y también tengo que darle el pase a el mejor de los nuestros, el intelectual sub-35, probablemente la persona más famosa de este panel, por no decir la única que tiene algún grado de fama. Nos referimos nada más y nada menos que al hermenéutico. ¿Cómo estás, Rodrigo Pérez de Arce Pilstein? ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal, Martín? Grandes palabras, ¿ah? Espero que sea por cosas buenas. Lleno de alegría, además, porque este es un tema muy interesante. En Chile, además, Milei, junto con otros, Bukele, uno de ellos, se ha vuelto una referencia súper central. Y por lo mismo, entrarle a esa figura me parece urgente para entender sus luces, porque definitivamente las tiene, pero, como bien decías tú en el editorial, sus sombras. Sí. Me pasa que cuando se habla de Milei se habla siempre o desde lo muy malo o desde lo muy bueno. Nunca hay espacio para el matiz. Yo creo que ese es el ejercicio que tratamos de hacer hoy día en otro podcast político, el 31 minutos de los podcasts. Y bueno, ya va siendo hora de entrar en materia. ¿Están de acuerdo? Por favor. Y vamos a empezar entonces con nuestra afamadísima sección, el WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. ¿Qué traes para hoy en el WhatsApp colaborativo, Timothy Chalamet de Macul? Oye, lo primero es que todo esto sí pasó, ¿ah? Esto está escrito, ¿ah? Porque el otro día alguien escuchó y dice, oye, esos saludos colaborativos son de verdad, tan chistosos. No son verdad, mira, y acá, perdón la autorreferente, ¿ah? Pero hace una semana estuve de cumpleaños y me llegó este saludo de cumpleaños vía Instagram. Estimado Timothy Chalamet de Macul, el último día, muy feliz cumpleaños, señor. Por acá un fiel seguidor de otro podcast político. Es un saludo de cumpleaños. Es un saludo de cumpleaños, pues. O sea, yo ese día me voy a quedar para mi cumpleaños, no sé, a mí empiezo a envejecer, me da pena, me siento más viejo. Me voy a quedar acostado viendo Betty la Fea, weón. Y me llegó este saludo y me levanté. Dije, voy a derrotar el día, voy a ganarle la vida. Oye, pero menciónale el nombre de pila al menos. Ah, Don Matías. Don Matías me mandó este saludo. De Curicó, compadre. Grande Matías. Matías del Curi. Aguante, Matías. Viva Curicó. Cuadro tortero. Compadre, otro podcast político entrando en el Chile profundo, ¿ah? En el Chile profundo, en el Chile del campo, Jockey John Deere, escopeta. Vamos bien. Ya se lo querría T13. Ya se lo querría. Así que saludo a Don Matías desde Curicó. ¿Y qué más? Aquí tenemos segundo saludo. Este es de un auditor que ya no sabe de memoria todo y ha escuchado todos nuestros programas y hasta se sabe nuestros errores, weón. Y hasta nos manda correcciones. Mira. A ver. Valentín. Pero nosotros no nos equivocamos. Bueno, ahora va a ser el WhatsApp colaborativo y además fe de ratas. Fe de ratas correctivo. Mira, Valentín desde Providencia. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Lo escucho todo su programa. Los bosnios islámicos se llaman bosniacos. Se equivocaron. Cáchate. Nobleza obliga. Bueno saberlo. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín, por corregirnos. Estamos contigo. Vamos a hacer programas más duros para ver si nos quieren corregir más. Y aquí tengo un segundo saludo de Ivor Quiñego, del País Vasco. Ah, mira. Que vino a Santiago. ¿Cómo nos saludaríamos en euskera? Aupa, Egunon. No sé, pues tú Egunon. eres la persona. Egunon, ¿o no? Algo así se El dice, ¿no? políglota.
El políglota. Claro, y dice que efectivamente vino a Santiago y dijo que estaba pasadísimo a mota. Otro facto que tiramos acá, pues, weón. Es otro facto que tiramos acá. Se certifica todo. Esto es muy cierto, es muy cierto. Usted lo escuchó por la primera temporada del podcast. Esperamos que pongan la referencia, la cita cuando corresponda a la mención, pues. Es decir, si ustedes lo van a mostrar en un artículo académico, si Santiago está pasado a nota, Baudet 2024. Por supuesto. Oye, cuando empiecen a decir, oye, ¿sabéis qué? El otro día escuché en un podcast que en la serie Los Dragones está inspirada en la Guerra de Sucesión de España con la reina Isabel II, con su tío Carlos. Claro, sí, acuérdense de otro podcast. Y ese sería nuestro WhatsApp colaborativo, Juan Pedro. Notables saludos, bueno, fe de ratas. Le mandamos un muy fuerte aplauso. Saludo a Matías y a Valentín. Y obviamente animamos a todas las personas a que puedan escribirle a Martín Baudet, ya sea por sus redes sociales, por WhatsApp y por todas las plataformas que permite la esfera digital. Pero ya va siendo hora de que vayamos avanzando porque tenemos un programa muy cargado y no podemos desperdiciar el tiempo. Soy el rey que destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Por lo tanto, ha llegado la hora de poder hacerle el pase a la persona más inteligente de este panel, a la persona más certificada de este panel, a la persona con la carrera, la Rising Star de este programa. ¿Qué nos puedes contar en las verdades del hermenéutico? Rodrigo Pérez de Arce. Amigo Juan Pedro, el que tiene más grado académico eres tú en este panel. Hay que decirlo para que nuestra audiencia sepa. Pero soy periodista, no vale lo mismo. mucho respeto, amigo. Bueno, yo estaba preparando el capítulo sobre el peluca Milei y justo esta semana me llegó un librito, y es librito porque es pequeño, que se llama Adam Smith, de Leonidas Montes, el filósofo economista. Es un libro, una introducción. Director del Centro de Estudios Públicos. Efectivamente, y gran amigo, publicado por el Centro de Estudios Públicos junto con el Fondo de Cultura Económica, que pretende ser una introducción a la vida y la obra del que Leonidas llama el filósofo economista. Smith, no solo en el capítulo de hoy, sino que en general está súper presente en muchas de nuestras discusiones, y la verdad es que se usan muchas de sus ideas con harta liviandad y las separamos de la riqueza filosófica que hay detrás. Algunas ideas que se mal utilizan. El rol del Estado, ¿ya? Porque Adam Smith es considerado uno de los padres del liberalismo económico, pero también creía en cierto rol del Estado que tenía que jugar un rol en la economía, en la sociedad, en fin, aunque obviamente hay que decir que el Estado que conoció Adam Smith no era el inmenso aparato que puede ser hoy. Segunda idea, la división del trabajo. Smith fue un súper defensor de la especialización y de hecho uno de sus ejemplos más queridos era el de la fábrica de alfileres en la cual cada uno de los operarios hacía una pequeña tarea, ¿no? Y esa división del trabajo generaba mayor prosperidad porque había más eficiencia económica. Y la última idea es la más famosa, la mano invisible. Esta idea de que cuando los individuos persiguen su propio interés, que ojo, es algo distinto del egoísmo, en un mercado libre benefician a la sociedad en su conjunto. Esto obviamente no se puede entender como pura indiferencia moral, porque de hecho la segunda obra más relevante de Smith, llamada La teoría de los sentimientos morales, desarrolla esta teoría moral más ampliamente, y de hecho es un libro bien interesante, aunque bastante más desconocido. Ahora, ¿cómo nos lleva todo esto al capítulo de hoy? Obviamente, Javier Milei es un gran admirador de la obra de Smith, pero hay otras anécdotas bastante notables de la relación de Javier Milei con la mano invisible. En el famosísimo programa Almorzando con Mirta Legrand, en Argentina, Mirta Legrand le pregunta a Milei si es que su pelo es real,
¿verdad? Que es esta cosa bien extraña, es como una escultura, ¿no? Entonces, Claro, pero ¿quién podría tener una peluca así desaliñada? Es natural, porque de hecho si fuera una peluca, si no me lo hicieron bastante raleado arriba. Con lo cual, es impresionante. Y de hecho, bueno, es muy gracioso el intercambio, pero Milei le dice, bueno, Mirta, yo me ducho, salgo con el pelo mojado y después salgo en el auto y saco la cabeza por la ventana y dejo que florezca el orden espontáneo y que me peine la mano invisible. Lo he visto. Puede pasar, ¿ah? Doy fe de que puede pasar. Puede pasar, Bueno, puede pasar. para quienes nos están escuchando, recordamos que este programa también está accesible en medios audiovisuales, pero para quienes nos están escuchando por las plataformas de podcast, la peluca de Javier Milei tiene bastante que envidiar a la de Martín Baudet, que también señala que puede ser peinado por el viento y la mano invisible. Por el dios Eolo. Yo les cuento que en el rubro en el que estoy, a mí me dicen el peluca. No me dicen el Timothy Chalamet, weón. Me dicen el peluca, de hecho. El peluca sabe. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, así es como el dios Eolos ha peinado no solamente a Martín Baudet, sino a Javier Milei. Y creo que es muy atingente y muy interesante el comentario sobre Adam Smith porque es un poco el comienzo de todo. Podemos discutir sobre cuánto influye Adam Smith en la forma actual en la que se puede entender el capitalismo o más concretamente el liberalismo, pero es sin duda una de las referencias originarias obligadas de cómo se llama, de todo ese espectro y también de la parte económica. Y de hecho me acordé de una cita a partir de algo que dijiste sobre la parte de cómo se van generando colaboraciones entre distintos actores. Y es la típica frase: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Adam Smith. Pues bien, hay que entrar en materia. Y hoy día tenemos un programa largo, importante, bueno, no sabemos si largo, un programa intenso, importante y que vale mucho la pena que le demos todas las vueltas del caso porque vamos a ver a alguien que tiene muchos matices, que tiene muchos grises, no es completamente blanco, no es completamente negro, pero hay que iniciar este análisis. Por lo tanto, Martín Baudet, el Timothy Chalamet de Macul, nos preparó una pequeña exposición sobre el contexto liberal en el que se desenvuelve y del que bebe Javier Gerardo Milei. Así que, Timothy Chalamet de Macul, el último día, ¿qué tienes para contarnos en este nuevo programa de otro podcast político, el programa más carismático del sur global? Gracias, Juan Pedro. Vamos a intentar hacer una especie de mapa del liberalismo. Rorro ya ¿cómo se llama esto? Nos hizo una introducción muy, muy buena de lo que era Adam Smith, ¿no es cierto? Y este liberalismo podríamos decir desde lo moral, ¿no es cierto? Cuáles son las acciones que llevan al ser humano a comportarse de cierta manera, que es muy importante para lo que es la escuela de pensamiento a la que se suscribe Javier Milei, ¿ya? Si yo les pregunto a usted, ¿cuándo comienza el liberalismo? Yo creo que es muy difícil de dar una respuesta, ¿no es cierto? Sí, poner así una fecha, más un proceso, ¿no? Porque más encima es como que hay un comienzo del liberalismo desde muchos lados, ¿no es cierto? Sí, pero hay ciertos autores originarios que yo no sé si ellos se denominarían liberales al día de hoy, pero pienso en Adam Smith, pienso en Immanuel Kant, pienso en Francis Bacon. Perfecto, pero John Locke. Pero también existe algo anterior a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando existe algo así como una inversión teológica, ¿no es cierto? René Descartes. Y pasamos de ese mundo teológico a un mundo dominado por el método, por la razón. Ahí ya tenemos una aproximación a esta nueva forma de entender la realidad, ¿no es cierto? Y cómo el ser humano se apodera de esa realidad con el liberalismo, ¿no? Es verdad. Mira, yo aquí me pierdo en el orden cronológico, pero tengo la impresión de que antes de Descartes está Juan de Mariana, por ejemplo. No, por supuesto. Que esta escuela de escolásticos españoles.
En España, por supuesto, en España ¿cómo se llama esto? En la Constitución, en sus raíces visigodas tienen elementos que son propios del liberalismo moderno, que son parte de la fragmentación en la cual tú vas controlando el poder, etcétera, etcétera, y vas sujetando al monarca a ciertos preceptos, ¿no es cierto? O sea, hay muchas líneas de tiempo. Si tú lo ves en Alemania también, quizás puedes decir, oye, con Lutero, con el examen personal, con el examen propio de conciencia, con toda la subjetividad que trae, ¿no es cierto? Con la salvación por ¿cómo se llama esto? Por la salvación por gracia, etcétera, etcétera. Ahí no hay un comienzo de liberalismo también con toda esa subjetividad que implanta Lutero, ¿no es cierto? Con la Reforma Protestante. O sea, puede ser, y además también te lo complemento con una cuestión que me parece importante, que es que también el liberalismo empieza a articularse también un poco en contraposición al poder de la Iglesia Católica, y en torno a eso empiezan a converger muchas cosas. Es un ecosistema de cosas que da vida al liberalismo y a otras cosas también, pienso, por ejemplo, que uno de los más antiliberales era, por ejemplo, la Compañía de Jesús, dentro de la Iglesia Católica. Y, como bien digo, se empieza a dar un ecosistema. Lo que pasa es que quiero establecer que no hay una línea recta, sino que empiezan a convergerse estos distintos círculos, llamémoslo, que empiezan a tener intersección. Claro, por supuesto. O sea, Rodrigo, tú ibas a decir algo. Sí, no, que en el fondo el liberalismo uno diría no es un diseño, sino que es como un orden espontáneo. Autores distintos que están viendo problemas diferentes y que van de alguna manera como articulando respuestas frente a eso. No sé, Tocqueville, que es un liberal, digamos, bien central, escritor de La democracia en América, un libro maravilloso, precioso. Claro, él no se definiría exactamente como un liberal. Al contrario, era un aristócrata que entendía que la democracia y el movimiento hacia la igualdad era medio irrefrenable, ¿no? Entonces, el liberalismo, digamos, como fenómeno que se autopercibe a sí mismo como tal, digamos, somos una escuela, aparece mucho después que los primeros pensadores liberales. exactamente. Así es, y además también me gustaría agregar que al día de hoy tampoco es una escuela, es una colección de escuelas, llamémoslo, si se quiere. Liberalismo clásico, socioliberalismo, liberalismo. En fin. Exactamente. Neoliberales. Entonces, claro, cuando uno habla del origen del liberalismo, por dónde se encamina, claro, tenemos una serie de ramas que se van expandiendo. Ya dijimos algunas. Tenemos un liberalismo que nace desde el mundo escocés, tenemos un liberalismo que nace desde el mundo alemán, desde el mundo español, desde el mundo francés. El mundo español es súper importante, ya dimos el tema de los visigodos. Hay muchas raíces de lo que es el pensamiento liberal en la escuela de Salamanca, a pesar de ser, ¿cómo se llama?, una escuela católica, con Francisco de Vitoria, con Covarrubia, ¿ya? Después en España tienen nuevamente lo que esa especie de serie de revolución liberal y de tendencias liberales, la Constitución de Cádiz, ¿ya? ¿Para qué hablar por el mundo anglosajón? ¿Para qué hablar de Francia, la Revolución Francesa, la Ilustración, varios esos pensamientos? Y de ahí hay otro segundo debate. ¿Qué es ser liberal hoy en día? Hoy ser liberal, yo creo que tiende a respeto por las libertades políticas y por la libertad económica del individuo. Eso es como un resumen como general de lo que es un liberal, ¿no es cierto? Ayer yo estaba repasando un ensayo de Isaías Berlin que habla de las dos libertades, la libertad negativa y la positiva. Para hacer el resumen bien cortito, la negativa es que no te coaccionen, que no llegue un otro a impedirte qué hacer, y la positiva sería como la liberación de tu grupo. Entiéndase como pueblo, estado, nación, raza, etcétera, etcétera, como que con una connotación colectiva. Entonces, yo entendería el liberalismo primariamente desde una idea de libertad negativa. Ya, pero eso hoy en día, te diría, eso es una persona que tiende a tener una visión más o menos negativa de los estados grandes, de todo lo que es de la posibilidad de coerción del Estado, etcétera, etcétera. Y diría que una persona liberal tiende más a un estado chico. Pero un liberal del siglo XIX, ¿quiere eso? Pero si tú vas a Estados Unidos, la chapa liberal
refiere justamente a lo contrario. Dentro de la discusión estadounidense, quien quiere el Estado más grande son los liberales, quienes quieren más intromisión del Estado son los liberales, etc. Exactamente. De hecho, hay una división que es interesante en esto mismo, que puede ser el liberalismo de desanclarse de como la influencia que pueden ejercer ciertos grupos, la familia, los gremios, las empresas, en fin, como autoexpresión, que es una dimensión súper importante, obviamente, del liberalismo, y otro que es justamente la defensa de esas organizaciones, un liberalismo pluralista, si se quiere. Hay un libro que publicó el Instituto de Estudio de la Sociedad hace un par de años, que se llama Racionalismo, Pluralismo y Libertad. Y eso te permite entender por qué, por ejemplo, los liberales progre se sienten liberales, en un sentido que te lleva, por ejemplo, al liberalismo yanqui, al liberalismo gringo, y por qué los liberales clásicos también se sienten liberales al mismo tiempo y pueden, en la misma tradición liberal, encontrar elementos, autores, referencias, incluso en una misma persona, en un mismo autor, referencias para los dos lados. Ahora, lo que sí yo creo que ha pasado es que en muchos casos se ha enfatizado la dimensión económica del liberalismo por sobre la dimensión política, ¿no? Y eso es por muy buenos motivos. O sea, no quiero decir, no, esto es simplemente gente egoísta que quiere ganar más plata, sino que, digamos, cuando tú estás enfrentando a los socialismos reales, al comunismo en el mundo, es obvio que vas a enfatizar esa dimensión. Pero la escuela liberal es mucho más rica que eso. Por supuesto. Y en ese sentido, si tú tú vayas a la historia de Chile, si tú ves lo que era ser liberal en el siglo XIX, es ser estatista. Era mucho más pro Estado que los conservadores, ¿no es cierto? La discusión, si tú lees las discusiones parlamentarias del 1860, los liberales están a favor de que toda la educación sea del Estado y que la controle el Estado y la monopolice, ¿no es cierto? Porque hay un proyecto común, positivista, etc. Hasta la mitad del siglo XX, ser liberal en Chile era tener algún grado de crítica a la Iglesia Católica. Es decir, o estabas con los curas o estabas con el Estado. Entonces, como que también lo que quiero decir es que la chapa liberal va dependiendo mucho cuáles son, atento a la palabra, yo sé que es un poco ciútica, pero en este caso es útil, clivajes. Es decir, en base a qué circula la política, en base a qué pregunta y a qué posicionamiento circula la política. Es decir, si respecto, por ejemplo, de la relación de la Iglesia con el Estado y otro tipo de controversia. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente lo que se haya autodenominado liberal va a necesariamente ser liberal. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo llegamos desde ese liberalismo que tú describes hasta, digamos, el anarcocapitalismo de Milei? Hasta Javier Gerardo. Ufa, mira, yo creo que si uno quiere entender los orígenes del liberalismo hasta llegar a lo que es Milei, yo creo que hay que buscar por dos preguntas. Yo creo que algo que surge de tantas naciones distintas en una época más o menos común, tiene que darse por ¿cómo se llama esto? Por dos efectos. O es ¿cómo se llama esto? Creo yo, es es tomar ciertos principios teológicos del mundo antiguo, ¿no es cierto? Y laicizarlo, ¿cachai? O sea, elementos propios de la teología, transformarlo en elementos mundanos. Ese es un origen del ¿cómo se llama esto? Del liberalismo, creo uno. O la segunda es que después yo creo que de la conquista de América y cuando España da vuelta al mundo, ¿no es cierto? Con Magallanes y Elcano, ya el comercio se vuelve una necesidad, la capacidad de navegación, de comercio mundial, cambia como las formas de vida y cambia también la forma en la cual el ser humano entiende el mundo, ¿cachai? Entonces, a partir de ahí tenemos una serie de pensadores que vamos desde la Ilustración francesa, ¿no es cierto? Lo que pasa en Inglaterra cuando tenemos, por ejemplo, un John Locke, que yo creo que es el padre como del liberalismo político, yo creo que él es el padre, ¿no es cierto? Con su teoría de la propiedad privada, ¿ya? En la cual en el fondo consagra al ser humano, ¿ya? Y cómo se llama esto, y esta tenencia de la propiedad privada como elemento fundamental en su existencia, ¿ya? Y en la necesidad de protección, en la división de los poderes del Estado, ¿ya? Que no es el primero en hacerlo, o sea,
Marsilio de Padua ya un par de siglos antes ya había diferenciado entre el legislativo y el ejecutivo, pero John Locke le da algo así como una bajada teórica. Tenemos la ilustración francesa como agarra, no sé, desde lo que son los principios democráticos, desde el asambleísmo, desde cómo constituir la república, etcétera, etcétera. En Alemania, no sé, está lleno de pensado. Hegel mismo, ¿no es cierto? Hegel dice que el camino de la modernidad es la afirmación de cómo se trata del individuo ante la historia constantemente, ¿no es cierto? Pero yo puedo ver una genealogía en el pensamiento de Milley, porque vamos a lo básico, vamos al origen. Partamos con Smith, partamos con Locke. Pero después de eso, Milley hace una cuestión que yo no sé si lo hace por afán intelectual o por afán político, pero yo creo que lo ha hecho bien, que es buscar una referencia argentina, Alberdi. Alberdi como el principal referente del liberalismo argentino, que tuvo un cierto éxito económico, que es lo que él dice que fueron la primera potencia mundial a final del siglo XIX o principio del siglo XX, ya, etc. Después de eso toma Mises, Hayek, y empieza la confrontación con el keynesianismo, que para quienes deberíamos hacer algún día un capítulo sobre esto, pero Keynes es un poco el padre de la socialdemocracia para quienes nos escuchan y nos ponen atención, al menos de lo que hace posible la economía de una socialdemocracia, es decir, de un Estado grande que entrega beneficios a diestra y siniestra. Exactamente. Y después Friedman. Es decir, es una cuestión de lo que, a ver, la izquierda ha sido muy necia en este tipo de cosas porque dice, a todos le dicen neoliberal. Pero la verdad de las cosas es que ahí tú tienes una colección entre liberalismo clásico, pero el liberalismo clásico de la escuela austriaca no es exactamente lo mismo que el de la escuela de Chicago. Por lo tanto, hay una suerte de síntesis que empieza a hacer Milley. Y agrego también al rebelde de toda esta ecuación, que probablemente, o sea, no tengo ninguna duda, es de los que más le gusta a Milley, de hecho uno de sus perros se llama como él, que es Murray Rothbard, que es ya una perspectiva un poco anarquista sobre el funcionamiento de la economía, los mercados y su interacción con la sociedad. Exactamente. Yo veo que ahí hay una línea que le podamos ir complementando más o menos, pero por ahí va la cosa. Sí, la escuela austriaca comienza en el siglo XIX ya con más fuerza con Menger, en el 1870. Menger desarrolla una teoría del valor subjetivo como respuesta a la teoría del valor de Marx. ¿No es cierto que la teoría del valor de Marx dice que en el fondo el bien tiene... ¿Cuál es el precio del bien? Sino que está en relación con el costo de producción, la hora de trabajo y el beneficio personal. ¿No es cierto? No, Menger dice que hay una serie incalculable de alicientes que influyen en el individuo y que le generan una especie de valor ante cierto bien. ¿No es cierto? La prueba... a modo de ejemplo, ¿se acuerdan los relojes Casio dorados? Sí. Que se usaban en los 80 y que después valían 8 mil pesos, 10 mil pesos en la feria y que hace un par de años se pusieron de moda de nuevo y ahora valen 30.000. Claro. Se pusieron de moda y cambió el valor respecto al producto porque tenía el mismo costo de producción. Es un ejemplo más. Yo tenía una referencia más ordinaria, que es que la teoría del valor del trabajo se destruye cuando hablamos de OnlyFans. Ese otro es claro. Pues claro, no se trata del tiempo invertido ni del esfuerzo, se trata de cuál es la valoración que hace la gente a la hora de fijar un precio. Exactamente. Y en esa escuela, ya eso que genera Menger es tomado después por dos alumnos muy importantes austriacos, que es Ludwig von Mises, ¿ya? Y Friedrich Hayek, ¿ya? Y la escuela austriaca, en el fondo, y esto es muy bacán de la escuela austriaca, si tú lees un libro de economía de cualquier otro de la escuela austriaca, no vas a encontrar ninguna fórmula matemática en sus libros. Claro, son humanistas, son profundamente humanistas. Son humanistas, y de hecho lo que mueve a von Mises y dice, acá lo que importa es la acción humana, y su método de estudio se denomina la praxeología, ¿cachai? O sea, acá lo que importa es la acción humana ante cierto bien, cómo se comporta, qué es lo que hace, hasta cierto incentivo, cierto aliciente, cómo me muevo, ¿ya? Y eso es lo que desarrolla Ludwig von Mises, y que después, recuerden que, y Hayek por otro lado, que también es de esta escuela, se dedica, Hayek no es economista, recuerden que Hayek es abogado, es politólogo,
¿ya? Y Hayek bueno, tiene grandes contribuciones, pero la más importante, que es con la cual se gana el Nobel, es su estudio sobre los ciclos económicos. Es un filósofo más que cualquier cosa. Y cómo tú puedes, como en el fondo, después de la Gran Depresión, cómo tú puedes ver en virtud de cómo se mueven los bancos centrales, la emisión de moneda, ¿no es cierto?, con las tasas de interés, cómo tú eres capaz de ver ciertos ciclos. Hayek, la gran aportación de Hayek es que él dice que en ciclo económico, en la cual se bajan las tasas de interés para que haya un mayor endeudamiento, para que se mueva la economía, se generan una serie de empresas que son ficticias, ¿ya? Y que el ciclo económico hace que cuando se revienta la burbuja y empieza, a caer la fuerza económica, estas empresas mueren. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayek? Que en el fondo una economía más o menos seria, ponderada, también permite que se demuestre dónde están las empresas que son efectivamente eficientes, ¿ya? Estos dos pensadores, von Mises y Hayek, emigran de Austria. Hayek se va a Londres y posteriormente se va a Estados Unidos, y von Mises se va a Estados Unidos directamente a Nueva York, ¿ya? Hayek llega después a la Universidad de Chicago, genera una especie de escuela, ¿ya? Que después sería perfeccionada por Milton Friedman, ¿ya? Y von Mises en la Universidad de Nueva York tendría un alumno que perfeccionaría su escuela, que sería Murray Rothbard, ¿ya? Friedman lo que hace, y eso, ojo, porque esto es muy importante para la historia de Chile, Friedman es de una escuela que se llama el monetarismo. Sí, todas estas chapas de neoliberal, liberal clásico, no sé qué, en los 70 se llamaban monetaristas. Qué nombre más aburrido. Claro, porque ellos decían, compadre, el problema de la inflación, que es el problema más importante de la economía, la subida de precio de un bien, ya está con directa relación a el valor nominal del dinero y cuánto metal tú tienes circulando en la calle. Esa es la escuela de Friedman. Claro, que para que nos entiendan en la casa, lo básico es, el dinero no va a valer más si es que tú emites más, porque al haber más, el valor se distribuye entre más piezas, po. Por lo tanto, si tú quieres que el dinero valga más, deberás tener mayor escasez, no mayor oferta. Eso. Claro, a igual producción, ¿no es cierto? Si tú emites más billetes, el dinero se devalúa, ¿no es cierto? Y esa es una forma de entender la inflación dentro de las naciones, ¿ya? Y como quintesencia de este pensamiento, existe el Banco Central chileno, que es un banco central autónomo, ¿ya? Y eso es un tema súper importante porque el Banco Central, yo me acuerdo que una vez me explicaron leí en un libro, no vamos a decir la editorial, pero los que te regalaba el ministerio del colegio cuando yo estaba en tercero medio, y yo leí, oye, Arturo Alessandri Palma, 1925, Banco Central Autónomo. Mentira, compadre. Eso es de los 80. La autonomía del Banco Central, y que ahora está muy defendida porque funciona muy bien, ¿no es cierto? Que el gobierno de turno no tenga la capacidad de emitir billetes, bueno, a su libre voluntad, ¿ya? Eso es algo de los 80. Y es la quinta esencia del monetarismo y del liberalismo. Y por ese lado tenemos Friedman, y ahora vamos a von Mises y lo que es, ¿cómo se llama esto? Murray Rothbard, ¿ya? Von Mises, aquí lo que importa es la acción, ¿ya? La acción humana y entender la acción humana. Y Rothbard dice, compadre, entonces, si el elemento fundamental es la libertad, es el respeto de la persona, y el Estado es directamente coerción y es violencia, hay que eliminar el Estado en todos los elementos posibles, ¿no es cierto? ¿Cachai? Hay que reducirlo lo más posible y hay que generar instancias donde el ser humano pueda ser más libre y todos los servicios que llega al Estado, compadre, generemos agencias privadas que sean capaces de entregar una gama de oferta que permita suplir las necesidades de la persona, ¿ya? Y ese es como el elemento utópico de Rothbard y del anarcocapitalismo, ¿ya? El sistema de estudio de Rothbard creo que se llama axiología, por algo así era el nombre, que en el fondo parte de un punto base y de ahí va sacando conclusiones. Rothbard tiene un sistema que es el típico del economista. Existe el hombre y hay escasez, ¿ya? Hombre, escasez, el hombre tiene que actuar, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación, beneficios, bla, 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 ¿ya? Y eso es lo que agarra Javier Milei. Ese es el pensamiento de Milei. El de esta escuela que se llama paleolibertario,
porque justo con este pensamiento económico de carácter minarquista, de reducir el Estado a la mayor cantidad posible para salvaguardar a la persona, para que ninguno sea capaz de violentar el proyecto ajeno y respetar el proyecto político de los demás, el proyecto de vida, se le agrega lo que es como sea una especie como de moral conservadora. Y esos son los paleolibertarios, que en Argentina son Agustín Laje y son Javier Milei, ¿no es cierto? Que son liberales, pero que son contrarios al aborto y otro tipo de ¿cómo se llama esto? De pensamiento moral que son más de acorde con el mundo conservador. Ese sería como el mapa liberal del mundo Milei, del mundo peluca, Juan Pedro. Me acordaste de una frase que ocupa mucho Milei y que procedo a describir cuando dice: En la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Ahora, Milei siempre ocupa una un poquito más corta, pero quiero también agregar una cosita que me parece interesante, que es que Milei, a pesar de venir de una tradición liberal que es fundamentalmente laica, no evade palabras como prójimo, no evade la relación como, por ejemplo, con las distintas iglesias. Él hoy día está en una... A ver, yo entiendo que él es católico, pero tiene una relación muy cercana con distintos referentes judíos. Es decir, Milei también no hay dos. Y eso creo que es importante plantearlo, como él puede venir de una tradición, él puede situarse políticamente en un espectro, pero como Milei no hay otro, creo yo, al menos en lo que tiene que ver con pensamiento. Eso es muy cierto, no solamente en pensamiento, sino que en estilo, en una manera de hacer política que yo creo que le ha rendido muchísimos frutos, ¿no? Vamos con el contexto. Rodrigo Pérez de Arce, el intelectual 75, el contexto argentino en el que emerge Javier Gerardo Milei. Bueno, hay algunas cosas que sabemos muy bien, ¿no? El contexto económico argentino, una inflación a estas alturas crónica, muy elevada, cada año se van rompiendo los récords de inflación hasta la llegada de Milei, causado por una emisión de dinero descontrolada, también con un clientelismo muy fuerte en la cual hay ciertos sindicatos, hay ciertas personas que son favorecidas con esta acción del Estado, una deuda externa muy persistente, y de hecho, si uno se fija en los últimos años argentinos, las disputas con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, son permanentes. ¿Y cuándo vamos a tener que pagar la deuda? ¿Y cuándo nos van a exigir que lo hagamos? Pero sumado a todo esto, un estancamiento económico prolongado en un país riquísimo en riquezas naturales, con una pobreza en aumento permanente, o sea, son niveles de pobreza varias veces más altos que los que hay en Chile, pero además, para coronar esta torta, controles cambiarios, lo que se llama el cepo. O sea, en Argentina uno tiene distintos valores del dólar controlados por el Estado y además controles de precios, ¿ya? No sé si ustedes saben lo que es la ley góndola, que en el fondo te obliga a poner ciertos productos, el Estado obliga a que los almaceneros, los supermercados pongan ciertos productos más arriba o más abajo, o sea, hasta ahí llega la intervención del Estado. Y de hecho, si nos volvemos atrás a Hayek, en Argentina no había un sistema real de precios, ¿no? Porque no podían haber signos, los precios son una forma de comunicación y que permiten que nos coordinemos en la acción económica. Bueno, en Argentina no había esa coordinación porque los precios estaban controlados. Este es el contexto económico. También tenemos un descontento social y político, una fatiga muy fuerte con no solamente el peronismo, ¿no? Que el peronismo, digamos, es muy evidentemente un problema, sino también con los partidos tradicionales, ¿ya? Ni el gobierno de Mauricio Macri, ni el de Alberto Fernández lograron hacer muchos cambios ni estabilizar la situación. Por el contrario, Alberto Fernández termina siendo
un desastre, con una percepción de corrupción muy generalizada, de desconfianza en las instituciones, y un elemento central, la crisis del COVID-19. ¿Ya? En Argentina el COVID en todas partes fue una experiencia muy traumática, pero en Argentina tiene un impacto económico muy severo, cuarentenas muy prolongadas, muy controvertidas, y todo esto lleva a que aumente todavía más la pobreza y el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el auge de las redes sociales y de los medios alternativos, y con un cuadro en el cual ningún grupo político logra hacer pie ni cambiar la situación, aparecen los liderazgos disruptivos, las opiniones o las opciones percibidas como antisistema. Y de esto hemos hablado en varios episodios, ¿verdad? Que cuando la política no funciona, cuando la economía no funciona, obviamente vamos a buscar a alguien que venga a cambiarlo todo. Javier Milei, ¿cómo aparece? Tiene un estilo comunicativo muy directo, muy polémico. Él es originalmente un economista que participa en tertulias políticas, digamos, participa en programas tipo Tolerancia Cero. Y que además era muy chistoso porque se enojaba como no se enojaba nadie más. Entonces llegaba un peronista, se enojaba un poquito y este se ponía rojo y empezaba y lo echaban de los programas. Era una cuestión absolutamente delirante. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Sos gorila. Ustedes viven Vos sos de gorila. espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés qué? Los Me peronistas. vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Los Vos peronistas. no podés bancarte los datos porque ustedes son la decadencia argentina. Y además de delirante, lograba cada vez que aparecía que subiera el rating, ¿ya? Se empieza a volver tremendamente famoso, se empieza a volver un personaje muy atractivo. ¿Por qué? Porque viene, digamos, primero con la escoba, se irrita, se enoja, insulta. De hecho, tiene varias polémicas en las cuales lo demandan por insultar a personas, burra, bruta. Y eso en el contexto de la derechita argentina, chetita, que ¿cómo se llama? De Puerto Madero. Esto era muy disruptivo, que alguien llegara así diciendo que son todos unos zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. En Argentina han habido otros liberales, otros defensores del libre mercado, ¿no? Pero lo distinto, lo especial, es su apariencia física, evidentemente, pero también su carisma y su capacidad para conectar con el descontento y representarlo políticamente. Y de ahí que la motosierra sea un símbolo tan fuerte, ¿no? Porque es la manera más brutal de decir que se vayan todos. Ahora, hay una historia detrás que yo creo que también contribuye a que sea un personaje, digamos, de contrastes y tan que logre apelar también a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los biógrafos de Milei, un libro que se llama El Loco, y él mismo ha contado, tiene una historia familiar durísima, ¿ya? Durante mucho tiempo en público mostraba su odio por sus padres y de hecho se refería a su padre como su progenitor. Ni siquiera hablaba de mi papá, mi padre, no, hablaba de su progenitor. Y tenía una historia durísima, que era el día que se toman las Malvinas. Que básicamente estaba todo el mundo celebrando porque se habían tomado las Malvinas y él, no sé cuántos años habrá tenido, 12, 11, algo así. Y dijo, oye, pero esto es imposible que lo mantengamos porque bien, estamos enfrentándonos al Reino Unido, que es algo de toda lógica, y el viejo lo agarró a palos o le dio una zasca monumental. Y eso como un antecedente más. No solo eso, le saca la cresta, lo maltrata, durante el periodo de exámenes en la universidad lo trataba particularmente mal. Entonces, eso también es un elemento que yo creo que genera un personaje muy peculiar. De hecho, sus más cercanos son su hermana, Karina Milei, a quien llama el jefe, que tiene un rol súper cuestionado en Argentina, y también sus perros. Él dice que tiene 5 perros, 5 mastines ingleses, son perros enormes. ¿Te sabéis los nombres? Sí, lo tengo acá. Milton, Murray, Robert y Lucas. ¿Por qué se llaman así? En homenaje a Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Ahora, hay todo un tema. ¿Por qué? Porque
en Argentina se volvió una costumbre preguntar en las conferencias de prensa por los perros, que a todo esto son clonados, ¿ya? Los 4 que recién nombré, que no son Conan, son una clonación del original. Entonces le preguntan, oye, ¿cuántos perros tiene Milei? Y el vocero dice, no, 5, pero si hay 4. En fin, se vuelve toda una locura. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque una de las reformas, de las remodelaciones importantes que se hicieron en la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, fue en una caballeriza que estaba en desuso desde la época de Carlos Menem, ¿ya? Carlos Menem era fanático de los caballos y tenía pensado instalar un criadero en su casa. ¡Carlos Saúl! Otra vez, el pueblo espera que vuelva su líder. Ya lo ven. No existe otro mejor que Carlos Menem. ¡Aea! Yo soy menemista. ¡Aea! Entonces, Milei instala a sus perros en Olivos, aunque nadie sabe bien si es que Conan está vivo o no, ¿ya? Y ¿qué me parece interesante, digamos, del fenómeno Milei? Una parte, algo que hemos enfatizado en otros programas, la tendencia global hacia liderazgos populistas y antisistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una percepción de que la democracia o los liderazgos actuales no son capaces de resolver los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Ahora, la gran pregunta es si la Libertad Avanza, el partido que se formó alrededor de Milei, es capaz de traspasar la barrera del personalismo, ¿no? Pareciera ser que, al igual que en el caso de Jair Bolsonaro, o de Donald Trump, o de Santiago Abascal, cada uno en su país, o del mismo José Antonio Cast, hay una duda respecto de si es el partido el que la está haciendo, o si es esta figura la que congrega, la que ordena, la que aglutina. ¿Cómo le ha ido a Milei? Hizo varias promesas bien interesantes, la promesa de dolarizar la economía, que es algo que todo indica que no va a resultar, la reducción drástica del Estado. Argentina tenía un Estado inmenso, y en el cual lo que hizo Milei fue, por un decreto, los ministerios no están creados por ley, mediante un decreto cierra o disminuye el estatus de los ministerios, también la eliminación del Banco Central. Todas esas cosas no han sucedido, pero que sí ha habido una devaluación muy fuerte, de cerca del 120% del peso argentino, lo cual, digamos, se indujo una crisis económica de la cual todavía no sabemos muy bien cómo va a salir Argentina. Entonces, aunque hay ciertos brotes verdes, y a pesar de la urgencia, digamos, de una liberalización de la economía argentina, porque era un desastre, todavía está por verse cuánto se puede proyectar el fenómeno de Milei en lo económico, pero también en la política. Sí, yo creo que, a ver, por sus obras lo conoceréis. Hay que esperar, hay que ver qué es lo que es capaz de hacer Milei con la economía, que es su área de expertise, en donde está su mandato. Es decir, a Milei le eligen por una cosa: arregle la economía ahora, y da lo mismo que precio. Pero también es verdad que eso, como se decía en la editorial, no es inocua la forma en la que interactúa con el resto. Eso de andar mandando a la mierda a todos los opositores, Pero por otro lado, ha mostrado tener más muñeca de la que uno pensaría en el Congreso, porque igual le han ido saliendo cosas, no todas, ni en la forma que las propone originalmente, pero tampoco es que esté aislado. Por lo tanto, todavía para mí sigue siendo una incertidumbre, hay cierta bruma sobre qué es lo que va a pasar con Milei, pero también quiero destacar que a mí me ha impresionado bastante, siendo que él empieza siendo un liberal de esos que te dicen, no, si a mí me da lo mismo, no te metas con mi billetera ni en mi cama, como esos que son como para un lado y para el otro, así como súper de centro, pero no ha tenido nunca ni un empacho en ir con Vox, en ir con Trump, no sé si con Meloni, pero con Kast también, con Bolsonaro, y así con toda esa constelación de liderazgo que está más que cuestionado, ya no por lo práctico o lo que guste o no sus medidas, sino por hasta dónde llegan en el estándar democrático. Que quiero decir, además, antes de que nos reten, yo creo que José Antonio Cast es el que pasa mejor la prueba de la blancura dentro de ese grupo. Esa dimensión respecto de
de cómo, o sea, de qué aliados busca. Claro, si uno mira a quién se ha acercado, por ejemplo, a Trump es muy distinto a Javier Milei. Milei es un libertario, se autodefine como un libertario, a pesar de su flexibilidad táctica, que uno mira, y la verdad es que ha sido mucho más flexible de lo que uno piensa, muy, muy pragmático. Y Trump, digamos, no es un liberal, al menos económicamente, en ningún sentido. O sea, las ayudas para el COVID, la verdad es que el proteccionismo... De hecho, me atrevería a decir que Trump no es liberal en ningún sentido. Más bien, es como... Generalmente todos tienen al menos una vertiente, todos tienen un poquito, todos, o sea, al día de hoy todos tienen algo de liberal. Pero Trump tiene bastante poco, bastante poco. Sí, a mí no me parece que sea muy, muy defendible para los liberales. Es un mal compañero, además. Together, we will make America great again. ¿Qué opinas tú, Martín? Yo, bueno, lo primero, lo que es muy importante de Conan, del perro, es que Javier Milei se dedicó a la política, fue a su primer programa después de un sueño, en el cual, según él, se le apareció Conan y Dios, y le dijo a Javier, tú tienes que ser presidente de Argentina. ¿Es verdad? No te puedo creer, no tenía idea. Esto está relatado. Vean la historia, está en YouTube. Es impresionante. Me dijo, se apareció Conan y se me apareció Dios y me dijo, tú tienes que ser presidente de Argentina y vas a comenzar un proyecto, bla, 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 bla. No sé, impresionante. ¿Ya? Y después, ¿cómo se llama esto? Respecto al tema moral de Milei, que salía con Vox, es lo que decía, Murray Rothbard se definía a sí mismo no como anarcocapitalista, se definía como paleolibertario, porque era libertario anarcocapitalista en lo económico, pero en lo moral él era conservador. Y esa síntesis se llaman los paleolibertarios, que es Milei y Agustín Laje, ¿ya? Y ese es como el de pensamiento. Ahora, a mí lo que sorprende Milei es cómo se ha manejado políticamente a la hora de crear alianzas. ¿Se acuerdan que a la Bullrich la decía en campaña que era una montonera que andaba matando guagua en jardines infantiles? Asesina de niños, terrorista. Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? Esa señora es la ministra de Seguridad de Argentina. Es impresionante. Claro, pero yo también quiero rescatar que a un nadie como Milei le diga a alguien de la familia Bullrich, que es una familia importante en Argentina, con tradición, y que se atreva a decirle que es una montonera. Claro, pues es una cuestión muy de sea, actitud. Las tenéis que tener bien puestas. Y la mete su gobierno, mete seguridad de seguridad y le dice, ¿cómo se llama esto? A todo el movimiento, a todo el macrismo, cabro. Ok, ya les gané, superé más pereza, vénganse a trabajar. Y era, compadre. Y le sale, porque podría no haberle salido. Claro, es de vicepresidenta mete a Victoria Villarroel, que ojo, Victoria Villarroel, ¿cuál es la jugada de ella? Se ha hecho famosa porque responde todos los twitters de la selección argentina, etcétera, etcétera, y se cree la hincha número 1. Victoria Villarroel está jugando el papel de trabajar el nacionalismo no peronista en Argentina. Coqueteando junto a él, vi a Victoria Villarroel. Ya, que es un tema súper interesante porque el nacionalismo, desde una óptica popular, siempre había estado tomado por el peronismo y no habían soltado esa bandera por ningún sentido. Milei con Victoria Villarroel está jugando una nueva estrategia que es una especie de dividir el nacionalismo entre peronista y no peronista. Y es una jugada que me parece que va a ser interesante desde todo, viendo siempre a Argentina como un caso especial, ¿no es cierto? Como un caso de estudio, ¿cachai? Que yo creo que puede generar ciertos clivajes a futuro que pueden ser interesantes si tiene éxito en su nombramiento. Yo creo que son elementos como de lo que decía Rolo, que a mí me gustaría como agregar respecto a la figura del peluca. La figura misma de Victoria Villarroel, no le pudimos dedicar tanta atención, pero claro, con todo un tema con la dictadura argentina, enfrentada muy duramente con la oposición y al mismo tiempo compitiendo por la atención del presidente Milei, en este caso, con su hermana, ¿no? Victoria Villarroel, Karina Milei compiten por quién está más cerca de la toma de decisiones. Todo indica que todavía es la hermana. Pues bien, ha sido un capítulo intenso. Creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero también la verdad las cosas que si lleváramos 7 horas de programa pensaría lo mismo. Así que no es un tema fácil de agotar.
es un tema que va a seguir desarrollándose y no nos sorprendamos si de acá a un tiempo más volvemos a hacer un capítulo de Milei, porque es una historia en desarrollo y probablemente la parte más importante todavía no se cuenta, sino que está en ciernes, en un proyecto nuevo, en un país donde las cosas cambiaban poco y cuando cambiaban era para mal. Aparece algo que, ¡pum!, catapulta una experiencia distinta. La derecha en Argentina existía bastante poquito antes de Macri. Después de Macri se van bastante derrotados, porque el gobierno de Macri tembló bastante, no fue un buen gobierno, a mi juicio. Y aparece este sujeto que simplemente estaba muy enojado, pero que además también tiene una evolución que hemos ido describiendo, que es que parte contando que él hacía sexo, era instructor de sexo tántrico y después termina volviéndose una persona muy religiosa. Es decir, como que también ha habido cambios en Milei y ahí cabe la duda de si han sido cambios por convicción profunda o para poder armar una coalición más grande, porque de hecho se ha ido volviendo progresivamente más conservador. Su postura frente al aborto era menos intensa antes de lo que lo es hoy día, su postura frente a la religión era menos intensa antes de lo que la es hoy día, y bueno, vaya a saber uno dónde va a terminar, pero lo único que sabemos que termina es esta nueva edición de otro podcast político, así que vamos a hacer palabras al cierre. Rodrigo Pérez de Arce, ¿qué tienes para contarle a nuestra audiencia ahora antes de cerrar? Bueno, el fenómeno de Milei es súper contradictorio, súper interesante. A mí, como en todos estos casos, me interesa más que el líder, la gente que lo sigue. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad argentina que algo así de disruptivo se vuelve una opción atractiva? Y eso es lo que me gustaría que miráramos, ¿no? ¿Qué abandono, qué despojo, qué cabreo, qué hastío hay ahí que esto se vuelve tan interesante? Por otra parte, claro, el fenómeno de Milei es contradictorio. Ha sabido navegar, ha sabido flexibilizar sus alianzas, pero al mismo tiempo tiene una manera de hacer política que es, digamos, pintoresca, agresiva, radical, y que a mí no sé si va a sostenerse, digamos, en el tiempo, ¿no? Los grandes cambios no se prueban solamente cuando se hacen, sino si es que son capaces de mantenerse vivos a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa, yo creo, va a ser la prueba de fuego para la Libertad Avanza, que es un proyecto que es súper interesante, pero que como proyecto no ha logrado cuajar, consolidarse, ni ser una alternativa como partido político, obviamente, al futuro. Y eso yo creo donde se va a jugar gran parte de la evaluación final que uno haga de Javier Milei. Nos deja una nota de expectación el hermenéutico, el intelectual 35, el más inteligente del panel. Muchas gracias, Rodrigo. Y Martín Baudet, ¿qué tienes tú para contar? ¿Cuáles son tus palabras al cierre? Yo creo que el peluca Milei tiene muchas cosas para decirnos, ¿no es cierto? Un personaje muy controvertido en términos mediáticos. Tú que dijiste recién, Juan Pedro, que era profesor de sexo tántrico, ¿te acordás? Y una vez dijo en la televisión que tener relaciones sexuales por menos de 3 horas para él era ser precoz, que le gustaba Boca, pero si estaba Riquelme ya no era de Boca. ¿Qué más? Cuando metió al jefe de prensa de él, que un pendejo, güey, con cabeza de yema, que me acuerdo que dijo, oye, echamos, mandó un Twitter, echamos a la señora, a la peronista que nos vendía media luna en el Congreso, comienza la revolución libertaria. Como, son imbéciles, ¿cachai? Son estúpidos. O sea, el perro también, andar creando perros tan locos, güey. ¿Pero qué pueden tener en la cabeza los argentinos así, güey? ¿Cachai? Ahora ya votaron por él, es presidente, weón, le gusta Vox, no sé, etcétera, etcétera. Ahora tiene una misión que es prácticamente imposible, la cual no tenemos como esta noción acá en Latinoamérica, en el mundo occidental, que es liberalizar en contextos democráticos. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que gobiernos autoritarios, autocracias, dictaduras, avanzan hacia liberalización económica. ¿No es cierto? Para generar algún tipo de industrialización, para generar algún tipo de cómo se te baja o andar etcétera, etcétera, y meterse en el mundo comercial. Acá tenemos algo completamente distinto. Acá tenemos una democracia de por medio en la cual hay que liberalizar. Y ahí vamos a ver cómo lo va a poder hacer. O sea, Javier Milei propone terminar con el Banco Central.
Eso es puro Mises, ¿no es cierto? No es Friedman. Milei dice, no, vamos a hacerlo de Chile, que tiene un banco central autónomo, que es compuesto por tecnócratas, etcétera, etcétera. No, acá este compadre dice, lo vamos a cerrar. ¿Por qué él dice su contexto? Bueno, ¿quién nombra a los consejeros? Se nombra lo va a nombrar el presidente de la República, va a salir este compadre, va a ir el curro, los ñoquis, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Con las obras públicas, perfecto, vamos a terminar, va a empezar a licitar como lo hace Chile. Eso es lo que quiere hacer como Chile. Pero ¿a quién se lo va a licitar? ¿No es cierto? Para los argentinos te van a aguantar que metáis con una empresa española, que está una empresa brasileña, a hacer lo que hace una empresa argentino. Eso en democracia, ¿cómo se resuelve? Yo creo que eso va a ser lo interesante de los próximos meses. Intrigante las últimas palabras del último 10, el diplomático, el Timothy Chalamet de Macul. Muchas gracias, Martín. Y bueno, no queda más que mandarle saludos a todos ustedes, darles las gracias por escuchar esta nueva entrega de otro podcast político. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @otro podcast político en Instagram, las redes sociales del Líbero. Y aprovecho, antes de que me asesinen, de enviar un saludo afectuoso a mi polola, que cada vez que hacemos un programa me reta porque no le envío ningún tipo de saludo. Así que, Bernardita, este saludo es para ti. Les enviamos el más caluroso de los abrazos a todos nuestros auditores y no se pierdan la próxima edición de otro podcast político, el programa más carismático del sur global. Soy Juan Pedro Lurs. Chao.